Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres, a los apóstoles, y les dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y lo siguieron unos 400 hombres. Fue muerto, y todos los que le seguían se dispersaron, y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció, y todos los que le habían seguido se dispersaron. En este caso, mi consejo es: no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o esta obra es de los hombres, fracasará. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos. Correrán el riesgo de luchar contra Dios. El Sanedrín le dio la razón y llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es la defensa de mi vida. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Lo decía para ponerlo a prueba, pues Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús dijo: digan a la gente que se siente. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente entonces, al ver esta señal milagrosa
que había hecho Jesús, exclamó: este es verdaderamente el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hay un principio en la vida espiritual que es muy claro. Hay varios principios, pero un principio importante en la vida espiritual, en el discernimiento dentro de la vida espiritual, es: lo que no es de Dios nunca prospera. Lo que no es de Dios siempre tendrá fecha de caducidad, siempre se acabará, siempre. Lo que es de Dios sí prospera en el tiempo, sí permanece en el tiempo. Esa es la palabra exacta. Lo que es de Dios sí permanece en el tiempo y llega hasta la eternidad. Queridos hermanos, la Eucaristía no es un acto de los hombres, es esencialmente un acto de Dios. Es fundamentalmente la obra de Dios, la acción de Dios en la historia de la humanidad para perpetuar el único y definitivo sacrificio que nos salva, el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso la Eucaristía es un acto sacrificial, es decir, es Cristo mismo el que vuelve a hacerse presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y se ofrece al Padre. Se hace presente el sacrificio de la cruz en el altar para salvación de los que estamos en esta etapa del tiempo. Hermanos, ¿para quién no es necesaria la Eucaristía? ¿Quién puede fácilmente prescindir de la Eucaristía? Es interesante, pero quisiera jalar a un personaje que realmente es controversial, pero es así. Y ese personaje es Judas. Judas, para llegar a vender al Maestro, para llegar a traicionar a Jesús, ha tenido ya que haber hecho todo un proceso. Judas veía los milagros, ¿ah? Judas, al igual que Pedro, que Juan, que los apóstoles, veían los milagros. Pero había aún algo en el corazón de Judas: ya no le creía a Jesús, ya no confiaba en Él, ya no quería saber absolutamente nada de Jesús. Y por esta razón, cuando llegue el momento de la última cena, se atreve todavía a decirle al Señor, el Señor dice: me van a traicionar, y Él se atreve a decir: seré yo. Él sabía que era Él, pero se atreve a decir: seré yo, o sea, con el mayor cinismo. Y después de comulgar, sale a vender al Maestro. O sea, es la primera comunión sacrílega de la historia. Ya no le interesa recibir a Jesús o en gracia o sin ella. Ya no le cree a Jesús. Volvemos otra vez al mismo punto donde nos hemos quedado. ¿Para quién no es importante la Eucaristía? La Eucaristía no es importante para ese tipo de personas. Para ese tipo de personas que pueden traicionar a Jesús cuando les dé la gana, que pueden fabricarse un Jesús de acuerdo a su forma mentis, a su manera de pensar o a su manera de querer entender la fe. Y entonces, claro, cuando eso ocurre, no es tan difícil cambiarse de religión, no es tan difícil hacer un cóctel con la religión cristiana, no es tan difícil querer juntar la fe con el yoga o con espiritualidades extrañas y mezclarlas todas y decir: qué bonito cóctel el que estoy tomando. Pues efectivamente eso fue exactamente lo que le pasó a Judas. Comenzó a comulgar con ideas de otro lado y fue muy fácil traicionar a Jesús. Hermanos,
Judas quería efectivamente eso, un reino en este mundo. Y vemos cómo acabó. Lo que no es de Dios no va más adelante. Aunque dé la impresión que parece que sí, no, ya tiene fecha de caducidad. Como cuando compras un producto y sale la fecha, ¿no? Consumir antes de esta fecha porque se malogra. Igualito. Lo que es de este mundo tiene esa inscripción. Las ideologías, las formas de pensamiento que han acompañado a la historia y le han hecho tanto daño, han quedado así. Eso ha sucedido. Eso les ha ocurrido. Gamaliel en los Hechos de los Apóstoles hoy es muy, pero muy preciso. No se metan con esos hombres, porque puedes estar corriendo el riesgo de luchar contra Dios. Si tienes al menos algo de respeto, al menos no luches contra Dios, pero defínete realmente. ¿Tú eres de Cristo o no lo eres? ¿Tienes hambre de la Eucaristía o no la tienes? ¿Tienes deseo de salvación o no lo tienes? No te pongas en el medio, porque en el medio no se sabe qué eres. Nadie puede decir, no, yo voy a ir al norte y al sur a la vez. Eso es un contrasentido. No se puede hacer eso. O tú vas al norte o tú vas al sur. O eres sí o eres no. Pero no puedes entrar en esa ambivalencia, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Cristo no quiere eso. Cristo ha sido muy claro. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. No lo digo yo, lo dice Él. Lo dice Él por una razón. Porque conmigo, con Cristo, hay salvación. Con Cristo hay salvación. Sin Él no hay salvación. Por lo tanto, eso entendámoslo bien. Y solo Cristo es capaz de saciar al corazón humano. Cristo no sacia al hombre con pan humano. Cristo puede hacer eso, pero Cristo puede hacer mucho más. Cristo sacia consigo mismo las ansias de eternidad, de salvación, de paz, de trascendencia, de vida eterna, de felicidad. Cristo sacia todo eso y hace pregustar al hombre eso. Una pregustación de todo eso, la pregustación de la felicidad, de la eternidad, de su presencia, es la Eucaristía. Quien no siente hambre de la Eucaristía, entonces no tiene fe, así de sencillo. No, yo creo en Cristo. No, tú no tienes fe. No tienes fe. No sientes hambre de Dios. Prefieres saciar tu hambre con otras cosas, pero no sientes hambre de Dios. Y todos sabemos muy bien qué ocurre cuando una persona no siente hambre, ¿verdad? En el plano humano. Cuando una persona no siente hambre y deja de comer, entonces se debilita y fácilmente es presa de todo, de enfermedades, de lo que fuere. No está fortalecida. Si tú no sientes hambre de la Eucaristía, si tú no quieres saciar tu vida con la Eucaristía, si para ti la Eucaristía es algo prescindible, ten cuidado, porque entonces puedes correr el riesgo de desnutrirte espiritualmente. Y cuando eso ocurre, te puede ocurrir lo que a Judas. Fácilmente podemos cambiar al Maestro por otra cosa. Por 30 monedas lo cambió Judas. ¿Por qué lo cambiarías tú? ¿Por tu comodidad? ¿Por tu refugio en tu miedo tan raro, tan extraño, que se ha cernido en todo este mundo? ¿Por qué lo cambias tú? ¿O no lo cambias? ¿O me dices, no, Padre, yo no cambio a Jesús por nada, ni por nadie? La Eucaristía para mí es vital, es esencial en mi vida. Y me duele no poder venir a comulgar, no poder recibirle. Si es que hay así, si es que hay eso, hay hambre de Dios en ti. Manténlo, que no lo pierdas, para que cuando te encuentres con Él le digas, Señor, ¿cuánto te he esperado yo a ti? Y Él te dirá,
cuánto he esperado yo también este momento de entrar en tu vida. Que el Señor nos concede esta gracia a nosotros y vamos a pedírsela así por tanta gente que ha muerto sin el auxilio espiritual. Que el ofrecimiento de esta Eucaristía les sirva a ellos de perdón de sus pecados y de salvación. Que así sea.